Estoy sentada aquí en el balcón de este pequeño apartamento, sosteniendo una taza de café que se enfrió hace media hora. Ni siquiera me di cuenta. Mis ojos están fijos en las montañas a lo lejos, pero no veo nada más que recuerdos. Recuerdos de la finca, recuerdos de mis 4 hijos corriendo entre los cafetales, de los almuerzos en la gran mesa de la cocina, del ruido de las risas resonando por la casa. Soy Alcira, tengo 72 años y hoy, 5 años después de vender la finca, que fue toda mi vida, estoy a punto de contar una historia que aún duele como si fuera ayer. 40 años. Fueron 40 años cuidando esa tierra con mis propias manos. Mi esposo, Sebastián, murió cuando el más pequeño tenía solo 8 años. Fue un derrame cerebral repentino, sin aviso, sin tiempo para despedirnos como era debido. Recuerdo como si fuera hoy al médico saliendo del cuarto y haciendo ese gesto con la cabeza. En ese momento el suelo se esfumó bajo mis pies. Tenía 32 años, 4 hijos que criar y una finca de 100 hectáreas de café que dependía de mí. La familia de Sebastián, por supuesto, apareció rápidamente. Su hermano, Agenor, llegó 3 días después del entierro con ese aire de quien viene a hacer un favor. Se sentó en la sala, miró alrededor como si estuviera evaluando cuánto valían los muebles y soltó la perla que nunca olvidaré. Alcira, no vas a poder con esta finca sola. Tienes hijos pequeños, eres mujer, no entiendes de negocios. Lo mejor es vender todo mientras tiene valor e irte a vivir a la ciudad. Yo puedo ayudarte a encontrar un comprador justo. ¿Justo para quién?, pensé, pero no dije nada, solo lo miré. Luego a mis 4 hijos sentados en silencio en el sofá, con sus ojitos asustados, y algo dentro de mí se endureció como piedra. Algo que ni siquiera sabía que existía despertó en ese momento. Agenor, dije, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Agradezco tu preocupación, pero esta finca es de mis hijos, es su futuro, y mientras tenga fuerza en los brazos y aire en los pulmones, nadie nos va a quitar esto. Él se rió, una risa llena de desdén. Ya verás, Alcira, en 6 meses estarás rogándome que compre esta tierra a cualquier precio. No rogué. 6 meses después, la finca producía mejor que nunca. Aprendí todo lo que necesitaba aprender. Me levantaba a las 4 de la mañana, coordinaba a los trabajadores, controlaba las finanzas, negociaba precios en el mercado. Los hombres que venían a comprar café me miraban como si fuera una curiosidad, una mujer intentando hacer trabajo de hombre. Pero cuando veían los granos, la calidad del producto, la forma en que lo organizaba todo, el tono cambiaba. Respeto. Al menos respeto profesional, si no otra cosa. Mis hijos crecieron allí. Roberto, el mayor, tenía 12 años cuando su padre murió. Mariana, 10. Luego venía Julio, con 7, y el pequeño Augusto, de 8. Cada uno ayudaba como podía. Roberto aprendió a manejar el tractor a los 14. Mariana llevaba la contabilidad conmigo desde los 15. Esa niña tenía un don para los números que me impresionaba. Julio adoraba tratar con los trabajadores. Tenía un don natural para el liderazgo. Y Augusto, mi bebé, se convirtió en experto en plagas y enfermedades de las plantas. Estudiaba todo, leía revistas de agricultura hasta altas horas de la noche. Éramos un equipo, una familia de verdad. Cada cosecha que salía bien, cada premio que ganábamos por la calidad del café, cada nueva hectárea que lográbamos plantar, todo se celebraba juntos. Recuerdo las noches de domingo, cuando nos sentábamos todos en el porche después de la cena. Miraba a esos 4, ya crecidos, y mi corazón se llenaba tanto que parecía que iba a explotar. Mamá,
dijo Roberto una vez. Debía tener unos 22 años. Usted construyó un imperio. Todo esto es gracias a usted. No, hijo, respondí. Es gracias a nosotros. Nunca lo habría logrado sin ustedes. Y lo creí. Dios mío, ¿cómo lo creí? Los años pasaron, los niños crecieron, se convirtieron en hombres, hicieron sus vidas. Roberto fue el primero en casarse, a los 27 años. Conoció a Fabiana en la ciudad, una chica bonita, profesora, que venía de una familia de clase media. Me gustó desde el principio. Era educada, amable, preguntaba por la finca con interés genuino, o al menos eso creía en ese momento. La boda fue hermosa. Gasté una fortuna, pero no me importó. Era mi hijo mayor, mi brazo derecho. Se merecía una fiesta bonita. Fabiana llevó un vestido importado de Sao Paulo. Hubo un pastel de 3 pisos, una banda musical que vino de otra ciudad, 200 invitados. Recuerdo bailar con Roberto. Él me susurró al oído. Gracias por todo, mamá. Usted es la mejor madre del mundo. 2 años después le tocó a Mariana. Conoció a André en la universidad. Era contador, como ella. Venían de la misma clase. Un chico serio, trabajador, de buena familia. Su padre era dueño de una contaduría respetada en la región. Otra boda bonita, otra fiesta, más dinero gastado. Pero era mi única hija, mi princesa. ¿Cómo iba a negarme? Julio se casó a los 29 años con Patricia, una abogada que conoció en un curso de gestión agrícola. Era inteligente, ambiciosa, siempre bien vestida. Hablaba de inversiones, de expandir negocios, de oportunidades. En ese momento pensé que era bueno que tuviera una esposa tan lista a su lado. Y finalmente, Augusto, mi bebé, se casó a los 30 con Camila, una agrónoma. De todos ellos, ella era la única que realmente entendía la finca, que le gustaba. O al menos eso creía yo. 4 bodas, 4 fiestas caras, 4 comienzos de vida que ayudé a financiar. No me arrepiento de eso, no. Las madres hacen esas cosas, pero lo que vino después, lo que vino después me partió el corazón en pedazos tan pequeños que aún estoy tratando de juntarlos. Después de que todos se casaron, las cosas comenzaron a cambiar. Despacio al principio, tan despacio que ni me di cuenta. Roberto, que siempre trabajó conmigo en la finca, empezó a llegar más tarde y a irse más temprano. Fabiana no se siente bien, explicaba. O tenemos un compromiso en la ciudad. O necesito resolver unos asuntos personales. Lo entendía. Matrimonio nuevo, esposa nueva, tenía que darle atención. Mariana dejó de ayudarme con la contabilidad. Mamá, tengo tanto trabajo en la oficina de André. Estamos expandiéndonos, ya sabe cómo es. Pero usted puede contratar a alguien. Hay gente calificada en la ciudad. Contraté a alguien. Una chica nueva que no conocía la historia de la finca como Mariana, que no tenía ese cariño de quien creció allí. Julio empezó a hablar de invertir en otras cosas. Mamá, el café está bien, pero necesitamos diversificar. Patricia tiene unas ideas excelentes. ¿Qué tal si invertimos en bienes raíces en la ciudad? Comprar unos apartamentos para alquilar. Yo escuchaba, pero algo en mi pecho se apretaba. Esa finca había sido nuestra vida. ¿Por qué necesitábamos otras cosas? Y Augusto, mi Augusto, que amaba las plantas, empezó a venir cada vez menos. Camila quiere que trabaje en la empresa de su familia. Tienen una consultoría agrícola, mamá. Es una buena oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Quería preguntar. Aquí hay oportunidades, aquí hay historia, aquí hay amor. Pero no dije nada. Me tragué las palabras como siempre hice. Las madres no se quejan, las madres entienden,
Las madres esperan. Las visitas fueron disminuyendo. Los almuerzos de domingo, que antes eran sagrados, comenzaron a cancelarse. Ah, mamá, no voy a poder hoy. Los padres de Fabiana están en la ciudad. Mamá, tenemos un compromiso en la iglesia de la familia de André. Mamá, Patricia programó algo importante. Mamá, Camila no se siente bien. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que pasar el domingo con la madre que los crió sola, que lo sacrificó todo por ellos, que convirtió esa finca en un negocio próspero solo para darles un futuro. Tenía 67 años cuando empecé a sentir que algo estaba muy mal. No era solo el distanciamiento físico, era otra cosa. Era la forma en que me miraban cuando venían a la finca, como si estuvieran evaluando algo. Eran las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la sala. Eran los susurros que escuché sin querer cuando fui a buscar el pastel a la cocina en uno de los raros domingos en que todos aparecieron. Ya está vieja, era la voz de Fabiana. No tiene la misma energía de antes. Cuidar de esta finca sola se le está haciendo pesado, agregó Patricia. Necesitamos pensar en el futuro. ¿Crees que vendería?, preguntó André. Silencio. Luego la voz de Roberto. Creo que si hablamos bien con ella, si le explicamos que es por su bien... Mi mano tembló tanto que casi se me cayó el pastel. Volví a la sala fingiendo que no había escuchado nada, pero esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como hierro al rojo vivo. Vender la finca. Querían que vendiera la finca. Empecé a prestar más atención. Y cuanto más observaba, más veía. Veía las miradas que se cruzaban, los suspiros cuando hablaba de los planes para la próxima cosecha, la impaciencia apenas disimulada cuando contaba sobre alguna reforma que necesitaba hacer. Fue Julio quien finalmente sacó el tema abiertamente. Era una tarde de jueves, lo recuerdo perfectamente. Apareció sin avisar, algo que ya no hacía desde hacía meses. Se sentó conmigo en el porche, miró las plantaciones y suspiró profundamente. Mamá, necesito hablar contigo. Mi corazón ya empezó a latir más rápido, lo sabía. Algo dentro de mí sabía lo que venía. Dime, hijo. Mamá, ¿has pensado en ralentizar un poco? En vender la finca y mudarte a un lugar más tranquilo. Has trabajado toda tu vida, te mereces descansar. ¿Descansar? Repeté la palabra despacio, sintiendo su sabor amargo en la boca. Julio, tengo 67 años, no 90. Todavía tengo mucha energía, hijo. Y esta finca... Mamá, me interrumpió y había una impaciencia en su voz que me cortó como un cuchillo. Tienes que ser realista. La finca da ganancias, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Ya no estás en edad de levantarte a las 4 de la mañana, de hacer todo este trabajo pesado. ¿Y si te pasa algo? Si me pasa algo, la finca es de ustedes, respondí. Mi voz empezaba a temblar. Siempre lo ha sido. Ustedes 4, es su futuro. Justamente por eso, mamá. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. Ansiedad, avaricia. Hablamos, Roberto, Mariana, Augusto y yo. Hablamos con nuestras esposas también, y todos pensamos que sería mejor vender ahora, mientras aún puedes disfrutar del dinero, viajar, descansar, vivir en un lugar bonito en la ciudad. Te lo mereces. ¿Merecerlo? Como si la finca fuera una prisión de la que necesito ser liberada, y no el lugar que amo más que cualquier otro en el mundo. ¿Y ustedes?, pregunté, mi voz casi un susurro. ¿Ustedes no quieren la finca? Julio evitó mi mirada. Mamá, ninguno de nosotros ama la finca como tú. Es un trabajo pesado, da más trabajo que ganancias.
Todos tenemos nuestras carreras ahora, nuestras vidas. Sería más práctico vender y repartir el dinero. Práctico. Repartir el dinero. 40 años reducidos a una cuestión de practicidad y división de valores. Salgan, dije. ¿Mamá? Salgan de mi finca, ahora. Julio intentó argumentar, pero me levanté de la silla, rígida como un poste. Dije que se vayan. Esta conversación ha terminado. Se fue. Y yo me quedé allí, sola en el porche, viendo el sol ponerse sobre las plantaciones que había cultivado con mis propias manos, llorando las primeras lágrimas de muchas que aún vendrían. Después de esa conversación, la situación empeoró rápidamente. Los 4 comenzaron a hacer visitas regulares, siempre con el mismo tema, siempre con la misma conversación velada sobre pensar en el futuro, ser sensata, hacer lo correcto. Roberto trajo papeles de una inmobiliaria. Mamá, ya la evaluaron. Podemos venderla por un muy buen precio. Te quedarías rica, rica, como si ya no lo fuera, no en dinero, pero sí en historia, en recuerdos, en propósito. Mariana trajo folletos de residencias de lujo para ancianos. Mira qué bonito, mamá. Tiene gimnasio, piscina, sala de juegos. Te encantaría. Y podríamos visitarte siempre. Podríamos visitarte siempre. Como si no pudieran visitarme en la finca si quisieran. Como si no pudieran pasar más tiempo conmigo allí donde crecieron. Augusto intentó el enfoque emocional. Mamá, ¿no estás cansada? Después de todo lo que has pasado, de todo lo que has trabajado, ¿no quieres un poco de paz? Vender la finca sería liberarte. ¿Liberarme de qué? Del único lugar donde me siento en casa. Y Patricia, la esposa de Julio, fue la más directa de todas. Un domingo en que finalmente aparecieron para almorzar, cuando estaba sirviendo el café, soltó. Alcira, estás siendo egoísta. Piensa en tus hijos, en su futuro. Esta herencia podría cambiarles la vida a todos. ¿Por qué esperar hasta que ya no puedas disfrutarlo? Egoísta. Yo, que había dedicado 40 años de mi vida a darles un futuro, era egoísta por no querer vender la finca que construí con sangre, sudor y lágrimas. La presión fue aumentando. Las llamadas disminuyeron, pero cuando venían, siempre eran sobre el mismo tema. Los nietos, que antes venían a pasar vacaciones en la finca, dejaron de aparecer. Están ocupados con la escuela, explicaba Roberto. Pero yo sabía la verdad. Estaban manteniendo a los niños lejos de mí, usándolos como arma para obligarme a vender. Fue en la noche de mi cumpleaños número 68 cuando finalmente tomé mi decisión. Vinieron todos, por primera vez en meses. Pensé que era para celebrar. Tonta de mí. Era una intervención. Se sentaron alrededor de la mesa después de la cena y Roberto comenzó. Mamá, nos preocupamos mucho por ti y hemos llegado a una decisión. Creemos que es hora de que vendas la finca, por tu bien, por tu bien. ¿Cuántas mentiras pueden cubrirse con esas 5 palabras? Ya hay un comprador interesado, continuó Mariana, un empresario de São Paulo que quiere invertir en café. Está ofreciendo un buen precio. Y te ayudaremos a encontrar un lugar bonito para vivir, agregó Augusto. Será bueno, mamá, ya verás. Los miré, uno por uno, mis 4 hijos. Los niños que crié sola, a quienes enseñé a amar esa tierra, que deberían haber aprendido el valor del trabajo, la dedicación, la historia, y todo lo que veía en sus ojos era avaricia, el deseo de convertir 40 años de trabajo en dinero en la cuenta bancaria. No, dije simplemente. Mamá, empezó Roberto. Dije que no, y esta es la última vez que quiero oír hablar de esto. Pero no fue la última vez.
fue solo el comienzo del fin. En los meses siguientes, las llamadas cesaron por completo, las visitas también. Los cumpleaños de los nietos pasaron sin que me invitaran. Llegó la Navidad y nadie apareció. Envié mensajes, llamé, incluso fui a la ciudad algunas veces para intentar verlos. Pero siempre había una excusa. Siempre estaban ocupados. Siempre había algo importante sucediendo. Estaba siendo castigada, castigada por no hacer lo que querían, castigada por elegir mi dignidad, mi trabajo, mi historia, en lugar de repartir dinero con ellos. La soledad se fue instalando lentamente, como un frío que se mete en los huesos sin que te des cuenta. Me levantaba a las 4 de la mañana, como siempre lo hice, pero ahora la finca estaba en silencio no solo porque era temprano, sino porque ya no había hijos con quienes conversar, nietos a quienes abrazar, familia con quien compartir el desayuno. Los trabajadores me miraban con lástima. Ellos sabían. Todos en la región lo sabían. La mujer que había criado a 4 hijos sola, que había convertido una finca en una de las más productivas de la región, estaba siendo abandonada por esos mismos hijos a quienes había sacrificado todo para criarlos. Fue en uno de esos días vacíos, cuando estaba sentada sola en el porche viendo la puesta de sol, que el peso de todo finalmente cayó sobre mí. Tenía 78 años. Estaba cansada. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, me dolía el corazón más que nada. Y una pregunta comenzó a resonar en mi cabeza, persistente como moscas en un día de verano. ¿Para qué? ¿Para qué estaba manteniendo esa finca? ¿Para quién estaba trabajando tanto? Mis hijos no querían eso. Lo dejaron más que claro. Querían el dinero, no la tierra, no la historia, no el legado. Y me di cuenta, con un dolor que apenas puedo describir, que estaba sola, completamente sola, aferrada a un sueño que nadie más quería compartir conmigo. Fue esta comprensión dolorosa la que me llevó a tomar la decisión que cambiaría todo. Programé una reunión con el señor Afonso, el corredor de bienes raíces rurales más respetado de la región, un hombre que conocía la finca desde que Sebastián estaba vivo, que había acompañado mi viaje, que entendía el valor de lo que había construido. Llegó una mañana de martes, se sentó conmigo en el porche y esperó a que yo hablara. «Quiero vender», dije. Las palabras salieron con dificultad, como si mi cuerpo se negara a decirlas. «Quiero vender la finca». El señor Afonso me miró con esos ojos cansados que ya habían visto tanto de la vida. «¿Está segura, doña Alzira? Usted construyó algo muy especial aquí». «Estoy segura», mentí. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Seguir trabajando hasta morir de agotamiento en una finca que nadie quería heredar? ¿Guardarla para hijos que me abandonaron porque no les entregué el dinero cuando lo querían? Solo hay una condición, continué. Mi voz se volvió más firme. Nadie puede saberlo, especialmente mis hijos. Solo se lo diré después de que esté vendida. El señor Afonso aceptó, aunque vi la preocupación en su rostro. El proceso tomó 6 meses, 6 meses de evaluaciones, negociaciones, papeleo, 6 meses en los que seguí cuidando esa finca como siempre lo hice, sabiendo que cada amanecer que veía desde allí sería uno menos. Cada vez que caminaba entre los cafetales, tocaba la tierra, sentía el viento trayendo el olor de las flores, sabía que estaba contando los días para una despedida que me partiría en 2. El comprador fue una empresa de Sao Paulo, especializada en café gourmet. Ofrecieron un precio justo. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. 3.800.000 reales. Parecía mucho dinero,
Parecía tan poco por lo que estaba entregando. Firmé los papeles un jueves lluvioso. Recuerdo mirar mi firma en ese contrato y sentir como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. La finca ya no era mía. 40 años reducidos a una firma en un pedazo de papel. El señor Afonso me ayudó a encontrar un apartamento en la ciudad, un lugar pequeño, pero cómodo, segundo piso, con un balcón desde donde podía ver las montañas a lo lejos. No era lo mismo, nunca lo sería, pero era lo que tenía ahora. El traslado ocurrió en una semana. Los muebles que cabían en el apartamento fueron transportados. El resto, 40 años de historia en objetos, fue vendido, donado, desechado. Cada caja que empaquetaba parecía llevarse un pedazo de mi alma. Y durante todo este proceso, mis 4 hijos no llamaron ni una vez. Ni Roberto, ni Mariana, ni Julio, ni Augusto. A ninguno le importó lo suficiente como para preguntar cómo estaba, para pasar por la finca, para decir hola. Fue solo cuando ya llevaba una semana instalada en el apartamento que finalmente llamé a Roberto. ¿Diga? Su voz sonó sorprendida, como si fuera extraño que su madre lo llamara. Roberto, soy yo, tu madre. Mamá, hola. ¿Todo bien? Tenía intención de llamarte. Mentiroso. Estoy bien, hijo. Quería avisarte algo. Vendí la finca. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué? Su voz salió extraña, aguda. Vendí la finca. Ya está todo resuelto. Ya firmé los papeles, ya recibí el dinero, ya me mudé a la ciudad. Pero mamá, ¿cómo así? ¿Por qué no nos avisaste? Nosotros debimos haber sido consultados. Consultados. Ahora quieren ser consultados. Después de meses sin hablarme, ahora quieren participar en las decisiones. Mamá, no es así. Así es exactamente, Roberto. Y ahora, si me das permiso, necesito colgar. Tengo cosas que hacer. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el teléfono. Las llamadas comenzaron de inmediato. Roberto volvió a llamar 5 veces. Mariana llamó, Julio llamó, Augusto llamó, hasta las esposas llamaron. Mensajes apareciendo en el celular, uno tras otro. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, no puedes hacernos esto. Mamá, al menos escúchanos. Mamá, estás siendo injusta. Injusta. Yo, que había dado toda mi vida por ellos, era injusta. Bloqueé todos los números, apagué el teléfono y lloré. Lloré durante horas, durante días, por la muerte de una ilusión que había alimentado durante 4 décadas. La ilusión de que la familia significa algo, de que el sacrificio es valorado, de que el amor de madre es correspondido. Los primeros meses en el apartamento fueron los más difíciles de mi vida, más difíciles incluso que cuando murió Sebastián, porque al menos en esa época tenía a mis hijos a mi lado. Ahora no tenía a nadie. Me despertaba y no sabía qué hacer. No tenía plantaciones que cuidar, trabajadores que coordinar, café que vender. No tenía propósito. Yo, que había pasado 40 años trabajando sin parar, de repente no tenía nada que hacer. La depresión llegó como una niebla gris, tragándose todo. Había días en que ni siquiera me levantaba de la cama. Me quedaba allí, mirando al techo, recordando el ruido de mis hijos en la finca, las risas, los almuerzos de domingo, cuando eran pequeños y me abrazaban como si fuera la persona más importante del mundo, y llorando por todo lo que se perdió. No solo la finca, sino también a mis hijos, mi familia, mi propósito. Fue doña Celia, mi vecina del apartamento de al lado, quien me salvó de hundirme por completo. Una señora de 75 años, viuda también,
que había perdido a su esposo 10 años atrás. Tocó a mi puerta una mañana, trayendo un pastel de maíz. Perdona que te moleste, querida, pero vi que te mudaste hace unos meses y no había venido a darte la bienvenida. Soy Celia. Debía tener una cara horrible, cabello despeinado, ojos hinchados de tanto llorar, ropa arrugada, pero doña Celia no comentó nada al respecto. Simplemente entró cuando la invité, se sentó en la pequeña mesa de la cocina y comenzó a conversar sobre nada, sobre todo, sobre el edificio, sobre los otros vecinos, sobre la panadería de la esquina que hacía el mejor pan francés de la ciudad. Conversación ligera, simple, sin exigencias. Y de repente, sin que me diera cuenta, también estaba conversando, contando sobre la finca, sobre los 40 años allí. Y entonces las palabras simplemente salieron, toda la historia, los hijos, el abandono, la venta, la soledad aplastante. Doña Celia me escuchó en silencio. Cuando terminé, tomó mi mano y la apretó. «Hija mía», dijo su voz llena de comprensión, «mucha gente confunde familia con sangre, pero he aprendido, a lo largo de estos 75 años, que la familia de verdad es quien se queda, quien elige quedarse. Y a veces, la familia que construimos es más fuerte que la que nacemos». Esas palabras plantaron una semilla, pequeña, pero allí estaba. Doña Celia me presentó a su grupo de amigas, todas mujeres de la tercera edad, todas viudas, todas con sus propias historias de dolor y superación. Comenzamos a reunirnos 2 veces por semana para jugar a las cartas, conversar, tomar café. Leonita, una ex maestra de 68 años, había sido abandonada por su único hijo después de que se casó y se fue a vivir al extranjero. 20 años desde que se fue, me contó. Recibo un correo electrónico de él en mi cumpleaños. Eso es todo. Neusa, de 71 años, tenía 3 hijos que peleaban por su herencia mientras ella aún estaba viva. Ninguno de ellos llama para saber cómo estoy, pero todos llaman cuando necesitan dinero. Joana, de 69 años, había criado a 2 hijos sola después de divorciarse. Me cansé de ser útil. Ahora ellos tienen sus vidas, sus familias, y yo no formo parte de ninguna de ellas. Era reconfortante y desolador al mismo tiempo darme cuenta de que no estaba sola en mi dolor, que había toda una generación de mujeres que lo habían dado todo por sus hijos, solo para ser descartadas cuando ya no eran convenientes. Pero también era liberador, de cierta manera. En ese grupo no necesitaba fingir, no necesitaba esconder el dolor. Podía ser yo misma, con todas mis heridas expuestas. Poco a poco, muy poco a poco, comencé a reconstruirme. Me inscribí en un gimnasio, comencé a caminar todas las mañanas. Volví a cuidar plantas en el balcón del apartamento. No era café, pero ayudaba. Le di mi atención a otras cosas y empecé a pensar en el dinero de la venta. 3.800.000 reales sentados en mi cuenta bancaria. Dinero que no sabía qué hacer con él, que no me traía ninguna alegría, que solo me recordaba lo que había perdido. Fue entonces cuando conocí a la doctora Beatriz. Era abogada especializada en derecho de familia y planificación sucesoria, y me la recomendó doña Celia cuando mencioné que quería organizar mis finanzas. La primera consulta fue simple. Me senté en su oficina, un lugar pequeño pero acogedor, y expliqué mi situación. El dinero de la venta, los 4 hijos que me abandonaron, mi incertidumbre sobre qué hacer. La doctora Beatriz me escuchó con atención, haciendo anotaciones ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con esos ojos perspicaces. «Doña Alzira, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro».
¿Usted aún ama a sus hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por un largo momento, buscando la respuesta verdadera dentro de mí. Amo, respondí finalmente, pero no sé si los conozco más. No sé si alguna vez realmente los conocí. Ella asintió como si ya esperara esa respuesta. Entonces seré directa con usted. Este dinero es suyo. No le debe nada a nadie. Y tiene derecho a hacer con él lo que quiera. Lo sé, dije, pero no sé qué quiero hacer. ¿Puedo sugerir algo? Por favor. Piensa en legado. No el legado que imaginaba dejar, sino uno nuevo. Algo que tenga significado para usted, que marque la diferencia en el mundo. Y al mismo tiempo, protégase. Porque, doña Alcira, puedo garantizarle que cuando sus hijos descubran este dinero, y lo descubrirán, volverán. Esas palabras se quedaron conmigo. Durante las semanas siguientes, comencé a pensar en lo que realmente importaba para mí, en qué tipo de huella quería dejar en el mundo, y comencé a actuar. El primer paso fue crear un fondo de inversión conservador. Tomé 2 millones de los 3.800.000 e invertí en bonos de renta fija, fondos inmobiliarios, cosas seguras que me darían un ingreso mensual cómodo. Nada extravagante, pero suficiente para vivir con dignidad y seguridad el resto de mis días. El segundo paso fue más significativo. Separé 500.000 reales para crear una fundación. Una fundación dedicada a mujeres ancianas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que habían sido abandonadas por sus familias. Un lugar donde pudieran recibir apoyo legal, psicológico y también ayuda financiera para recomenzar sus vidas. Trabajé en esto con la doctora Beatriz durante meses. Creamos los estatutos, registramos todo correctamente. Montamos una estructura que garantizara que el dinero sería bien utilizado. Le dimos el nombre de Fundación Sebastián, en honor a mi difunto esposo. El tercer paso fue invertir en mí misma. Gasté 200.000 reales viajando. Conocí lugares que siempre soñé con conocer. Fui a París, siempre quise ver la Torre Eiffel. Visité Portugal, la tierra de mis abuelos. Pasé un mes en la playa, en Florianópolis, solo descansando y viendo el mar. Cada viaje fue una cura. Cada lugar nuevo fue un recordatorio de que mi vida no había terminado cuando vendí la finca, de que aún había belleza en el mundo, experiencias por vivir, alegrías por descubrir, y guardé 1.100.000 reales, invertidos de manera que rindieran bien, pero accesibles si los necesitaba. Mi seguro, mi tranquilidad. Fueron 3 años así. 3 años de reconstrucción, de curación, de redescubrimiento. 3 años en los que mi teléfono permaneció con los números de mis hijos bloqueados. 3 años en los que aprendí que podía ser feliz, o al menos estar en paz, sin ellos, hasta que llegó el día que cambiaría todo nuevamente. Un lunes común, estaba yo cuidando mis plantas en el balcón, cuando sentí un dolor agudo en el pecho, fuerte, cortante, que me hizo doblarme. Logré llegar al teléfono y llamar a emergencias antes de desmayarme. Desperté en el hospital. Doña Celia estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. «Nos diste un susto, niña», dijo, sus ojos rojos de haber llorado. El médico entró poco después. Un hombre joven, serio, con esa expresión que tienen los médicos cuando van a dar malas noticias. «Doña Alcira, seré directo, usted tuvo un principio de infarto. Logramos estabilizarla, pero los exámenes muestran que su corazón tiene problemas serios. Usted tiene una enfermedad cardíaca avanzada que no había sido diagnosticada antes». Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Otra vez. Solo que esta vez no era mi esposo muriendo, ni mis hijos abandonándome.
Era mi propia vida la que estaba en juego. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz salió más calma de lo que esperaba. Difícil decirlo. Con tratamiento, cuidados, medicación, pueden ser años. Pero, doña Alcira, usted necesita entender la gravedad. Cualquier estrés fuerte, cualquier emoción intensa puede ser fatal. Fatal. La palabra resonó en la habitación silenciosa. Pasé una semana en el hospital. Doña Celia me visitaba todos los días, trayendo flores, conversaciones, cariño. Las amigas del grupo de cartas también fueron. Leonita llevó un libro. Neusa hizo un pastel. Joana se quedó toda la tarde haciéndome compañía, familia. Esas mujeres eran mi familia ahora, no por sangre, sino por elección, por presencia, por cuidado. Cuando me dieron de alta, programé una reunión urgente con la doctora Beatriz. Necesito hacer mi testamento, dije en cuanto me senté en la silla de su oficina. Necesito hacerlo ahora. Ella no preguntó, no pidió explicaciones. Simplemente abrió la computadora y comenzó a anotar mis instrucciones. El testamento fue elaborado cuidadosamente. Detallé exactamente lo que quería, con condiciones específicas, cláusulas que no dejaban margen para interpretación. Y dejé una carta larga explicando mis decisiones, contando toda la historia. 3 meses después de hacer el testamento, estaba en casa, sentada en ese mismo balcón donde comencé a contar esta historia, cuando mi celular sonó. Un número desconocido. Dudé, pero algo me hizo responder. ¿Diga? ¿Doña Alcira? Una voz masculina, formal. Aquí es el doctor Fernando Silva, de la oficina Martins & Silva Abogados. La llamo porque ha habido un desarrollo en relación a su caso. ¿Mi caso? ¿Qué caso? Señora, la abogada Beatriz Martins, quien manejaba sus asuntos legales, falleció hace 2 semanas. Un accidente de auto. Asumí sus casos pendientes y, al revisar su documentación, noté algo que ella no había notado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué sería? Señora, cuando su esposo falleció, había una póliza de seguro de vida a su nombre que nunca fue reclamada. La aseguradora cambió de nombre varias veces a lo largo de los años, lo que dificultó rastrearla, pero logré localizarla y el valor, actualizado con intereses compuestos a lo largo de todos estos años, hizo una pausa. Podía escuchar el papel siendo movido. El monto es de 8.200.000 reales. El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. No podía respirar, no podía pensar. ¿Doña Alcira? Señora, ¿me escucha? Estoy. Mi voz salió como un susurro. La escucho. Necesitamos algunos documentos para procesar el cobro. ¿Puedo concertar una cita con usted? Marcamos para la semana siguiente. Colgué el teléfono en estado de shock absoluto. 8.200.000 reales. Sumados a lo que ya tenía, eso daba casi 10 millones de reales. 10 millones. Pasé los días siguientes en un estado de irrealidad. Confirmé la información con el abogado, llené los papeles necesarios y 3 semanas después el dinero estaba en mi cuenta. Fue doña Celia quien me despertó a la realidad. Alcira, dijo una tarde mientras tomábamos café. Necesitas actualizar tu testamento. Necesitas hacerlo antes de que tus hijos descubran este dinero. Tenía razón. Marcó inmediatamente con el doctor Fernando y pasé 2 tardes enteras en su oficina, actualizando todo. Pero algo salió mal. No sé cómo, no sé cuándo, pero la noticia se filtró. Tal vez alguien del banco comentó algo. Tal vez alguien de la oficina. No importa cómo, pero la noticia de que Alcira, la viuda que vendió la finca, había recibido una herencia de 8 millones de reales, se esparció por la ciudad como fuego en pasto seco.
y llegó a oídos de mis hijos. La primera llamada fue de Roberto. Madrugada de un jueves, mi teléfono no dejó de sonar hasta que respondí. Mamá, mamá, ¿es verdad? ¿Es verdad que recibiste una herencia? 5 años. 5 años sin hablarme. Y lo primero que preguntas es sobre dinero. Mamá, lo siento, son las 3 de la mañana. Lo sé, Roberto, pero es que... ¿Es verdad sobre la herencia de papá? Papá. Ahora Sebastián era papá de nuevo. Después de 35 años muerto, el hombre volvió a existir porque había dinero de por medio. No es de tu incumbencia. ¿Cómo que no es de mi incumbencia? Soy tu hijo. Tengo derecho a saber. Perdiste el derecho a saber cualquier cosa de mi vida cuando me abandonaste, Roberto. Mamá, por favor, hablemos. Podemos encontrarnos, yo, Mariana, Julio, Augusto, todos nosotros. Vamos a resolver esto en familia. Familia. Esa palabra otra vez. No, dije. No nos vamos a encontrar. No vamos a hablar. Ustedes hicieron su elección hace 5 años. Ahora vivan con ella. Colgué. Y bloqueé su nuevo número también. Las llamadas continuaron. Mariana consiguió mi dirección y apareció en el edificio. Tuve que pedirle al portero que no la dejara subir. Julio envió una carta certificada. No la abrí. Augusto intentó interceptarme a la salida del supermercado. Llamé a doña Celia y salimos por otra puerta. Y las esposas. Las esposas fueron aún peores. Fabiana me envió mensajes por Facebook. Patricia intentó contactarme a través de una amiga en común. Camila apareció en el consultorio médico donde hago mis chequeos. Era una locura pura. Todos querían hablar conmigo. Todos, de repente, recordaban que existía. Pero ninguno, ni uno solo, preguntó cómo estaba. Si estaba bien, si necesitaba algo. Solo querían hablar del dinero. El doctor Fernando me aconsejó hacer una reunión. Déjalos venir, doña Alcira. Déjalos que se den cuenta de lo que va a pasar. A veces la fantasía es peor que la realidad. Resistí mucho, pero finalmente acepté. Marcamos para un lunes, a las 10 de la mañana, en la oficina del abogado. Envié un mensaje a los 4 hijos a través del doctor Fernando. Su madre acepta reunirse con ustedes para discutir asuntos relacionados con la herencia. Lunes, 10 horas, en la oficina Martins and Silva, abogados. Asistan puntuales. Llegué 15 minutos antes. El doctor Fernando me esperaba, junto con una asistente que grabaría todo lo que se dijera. ¿Preparada?, preguntó. No, respondí con honestidad, pero lo haremos de todos modos. Llegaron puntualmente a las 10, los 4 juntos con sus 4 esposas, un frente unido. Roberto entró primero, más canoso que la última vez que lo vi, con más barriga. Mariana tenía el rostro tenso, maquillaje pesado. Julio parecía incómodo, evitando mi mirada, y Augusto, mi bebé, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, dijo, dando un paso hacia mí. Siéntense, interrumpió el doctor Fernando, indicando las sillas del otro lado de la gran mesa de reuniones. Por favor. Se sentaron. Yo me quedé de pie apoyada en la pared con el doctor Fernando a mi lado. Gracias por venir, comenzó el abogado. Esta reunión fue solicitada por ustedes y aceptada por su madre con el propósito de aclarar cuestiones relacionadas con la herencia recibida recientemente por ella. Antes de empezar, necesito que entiendan que todo será grabado y podrá ser usado legalmente si es necesario. ¿Están de acuerdo? Miradas cruzadas entre ellos. Roberto asintió por los 4. Estamos de acuerdo. Muy bien, les dejaré hablar primero. ¿Qué les gustaría decir a doña Alcira? Otro silencio. Entonces Roberto se aclaró la garganta. Mamá, primero queremos pedirte perdón. Todos queremos pedirte perdón. Nos equivocamos.
Nos equivocamos mucho al alejarnos de ti. Fue un error, fue cruel, y nos arrepentimos sinceramente. Las palabras sonaron ensayadas, vacías. Te amamos, mamá, continuó Mariana. Siempre te hemos amado. Y cuando supimos de la herencia, nos alegramos por ti. De verdad, 8 millones es mucho dinero, y te lo mereces. Lo que queríamos proponer, tomó la palabra Julio, es una reconciliación, volver a ser familia y, claro, a ayudarte a administrar este dinero. Todos tenemos experiencia en inversiones, podemos ayudarte a tomar buenas decisiones, ayudar a administrar el dinero. Ahí estaba la verdad. Mamá, dijo Augusto, su voz se quebró. Lo siento mucho. Tanto. Sé que te lastimamos. Pero somos tus hijos, somos familia. Podemos arreglar esto. Miré a los 4, a esos rostros que una vez lo fueron todo para mí. Y todo lo que vi fueron personas extrañas, motivadas por la avaricia, usando máscaras de arrepentimiento. ¿Quieren saber del dinero? Mi voz salió baja pero firme. Está bien, les contaré sobre el dinero. Tomé una carpeta que el abogado me pasó y la abrí. Cuando vendí la finca hace 5 años, recibí 3.800.000 reales. Ustedes lo sabían. Y desaparecieron porque no quise repartirlo con ustedes. Porque ese era el precio de 40 años de trabajo de mi vida. Y no creía que les debiera nada a unos hijos que me abandonaron por no hacer lo que querían. Mariana intentó hablar, pero levanté la mano. Déjenme terminar. De esos 3.800.000, invertí 2 millones en fondos que me dan un ingreso mensual. 500.000 fueron para crear una fundación de apoyo a mujeres ancianas abandonadas. 200.000 los gasté viajando, conociendo el mundo, y 1.100.000 quedó invertido para emergencias. Puse un papel sobre la mesa. Este es el extracto. Pueden mirarlo. Del dinero de la venta de la finca no quedó nada para ustedes, 0 reales. Fabiana abrió los ojos de par en par. Patricia palideció. Y ahora viene la herencia, continué. 8.200.000 reales que eran de tu padre, Roberto, de tu padre, Mariana, de tu padre, Julio y Augusto, Sebastián, el hombre que murió hace 35 años y los dejó a todos aún niños, el hombre por quien lloré durante años, el hombre del que ustedes apenas se acuerdan. Puse otro papel sobre la mesa. Este dinero tampoco es de ustedes. Mamá, empezó Roberto, no me interrumpas. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Ustedes vinieron aquí fingiendo arrepentimiento, fingiendo amor, pero todo lo que quieren es dinero. Así que déjenme ser muy clara sobre lo que pasará con este dinero. Abrí la carpeta completamente y esparcí los documentos sobre la mesa. 5 millones fueron para la Fundación Sebastián, ampliando nuestro alcance de ayuda. 1 millón se dividió entre las 5 mujeres de mi grupo de amigas, 200.000 para cada una, para que puedan vivir sus últimos años con dignidad y sin preocupaciones financieras. Los ojos de Roberto estaban desorbitados. Mariana estaba blanca como el papel. 1 millón se donó para construir una casa de reposo para ancianos sin familia. 500.000 fueron para la Santa Casa, donde me atendieron cuando tuve el problema cardíaco. 500.000 se dividieron entre otras instituciones de caridad. Hice una pausa, dejando que la información calara. Y el resto, 200.000 reales, lo guardé para mí, para tratamientos médicos futuros, para garantizar un entierro digno, para lo que necesiten los años que me queden. No puede ser, dijo Fabiana, su voz aguda. No puede haber donado todo. Puedo y lo doné, respondí mirándola por primera vez. Es mi dinero.
Puedo hacer con él lo que quiera. Pero somos tus hijos. Patricia casi gritó. Tenemos derecho a la herencia. ¿Herencia? Me reí, un sonido amargo. La herencia se recibe cuando alguien muere. Yo aún estoy viva. Y mientras esté viva, puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Y elegí hacer algo que realmente importa, en lugar de dárselo a 4 personas que solo quieren saber de mí cuando hay dinero de por medio. Mamá, no somos así, dijo Augusto, lágrimas cayendo por su rostro. Nos equivocamos, mamá, pero merecemos una segunda oportunidad. Somos tu familia. No, dije, y en esa palabra estaba todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción de 5 años. Ustedes no son mi familia. La familia no abandona. La familia no aparece solo cuando quiere algo. La familia está presente en los buenos y en los malos momentos. Y ustedes no lo estuvieron. Usted está haciendo esto para castigarnos, dijo Roberto, su voz dura. Está usando el dinero como arma. No, Roberto, no estoy castigando a nadie. Solo estoy viviendo mi vida, tomando mis propias decisiones, exactamente como ustedes hicieron cuando decidieron abandonarme. La diferencia es que mis decisiones están ayudando a personas que realmente lo necesitan, en lugar de alimentar la avaricia. Me levanté completamente, enderecé la espalda a pesar del dolor. Esta reunión ha terminado. El doctor Fernando les entregará a cada uno una copia de mi testamento. Pueden leerlo. Todo está allí. Y antes de que pregunten, no hay nada en el testamento para ustedes. Cuando yo muera, todo lo que quede irá a la fundación y a otras instituciones de caridad. Esto no es justo, gritó Fabiana levantándose de la silla. ¿Sabes qué no es justo? Mi voz salió helada. No es justo que una mujer trabaje 40 años para construir algo para sus hijos y sea abandonada por ellos cuando no les entrega el dinero en el momento que quieren. No es justo que una madre sea tratada como un banco, solo recordada cuando alguien necesita algo. No es justo pasar 5 años completamente sola mientras sus 4 hijos viven sus vidas felices, sin siquiera pensar en la madre que lo dio todo por ellos. Caminé hacia la puerta. Ustedes hicieron sus elecciones. Ahora vivan con las consecuencias. No quiero volver a verlos. No quiero más llamadas. No quiero nada. Ustedes están muertos para mí, así como yo estuve muerta para ustedes durante 5 años. ¡Mamá! Augusto se levantó, yendo hacia mí. No. El doctor Fernando se interpuso entre nosotros. Usted pidió no ser contactada. Si continúan intentándolo, se considerará acoso y tomaremos las medidas legales correspondientes. Salí de la oficina sin mirar atrás. Doña Celia me esperaba en el pasillo, como habíamos acordado. Me abrazó mientras finalmente, dejaba salir todas las lágrimas guardadas. Los días siguientes fueron difíciles, muy difíciles. Había una parte de mí, esa parte que aún era madre, que dolía por el dolor en los ojos de Augusto, por la incredulidad en el rostro de Roberto, por la rabia de Mariana, por la desesperación de Julio. Pero había una parte más grande, una parte más fuerte, que sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez en 72 años, me había puesto a mí misma en primer lugar. Había honrado mi trabajo, mi sacrificio, mi dolor. El testamento, como prometí, fue entregado a cada uno de ellos, y causó exactamente la reacción que esperaba. Intentaron contactarme de todas las formas posibles. Intentaron impugnar el testamento. Intentaron argumentar que estaba senil, que estaba siendo manipulada. Pero el doctor Fernando estaba preparado. Tenía informes médicos que probaban mi completa salud mental. Tenía las grabaciones de la reunión mostrando que estaba perfectamente lúcida.
tenía toda la documentación necesaria probando que mis decisiones fueron tomadas de manera consciente y legal. El último intento fue de Augusto. Apareció en el edificio 6 meses después de la reunión. Logró subir porque le dijo al portero nuevo que era mi hijo y que yo lo estaba esperando. Tocó a mi puerta un domingo por la tarde. Casi no abro. Pero algo en la persistencia de los golpes, algo en la forma en que decía mamá del otro lado de la puerta, me hizo dudar. Abrí la puerta solo un poco. Estaba diferente, más delgado, con ojeras profundas, ropa arrugada. No parecía el hombre exitoso que había entrado en esa oficina 6 meses antes. Mamá. Su voz salió ronca. Por favor, solo 5 minutos. Solo eso. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. Entró lentamente, mirando alrededor del pequeño apartamento con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que su madre vivía en un lugar tan simple, teniendo tantos millones en la cuenta. «Puedes sentarte», indiqué el sofá. Se sentó. Permanecimos en silencio por un largo momento. Luego comenzó a llorar. «Arruiné todo», dijo entre sollozos. «Arruiné todo, mamá. Mi matrimonio terminó. Camila me dejó cuando descubrió que no habría herencia. Dijo que se había casado conmigo pensando en el futuro financiero, que yo le había prometido que cuando tú murieras nos haríamos ricos. Cada palabra era un puñal, pero lo dejé continuar. Roberto y Mariana ya no me hablan. Dicen que la culpa es mía, que fui yo quien insistió en que te presionáramos para vender la finca. Julio nos está demandando, tratando de probar que estás senil para anular el testamento, y yo lo perdí todo, mamá. Lo perdí todo. ¿Y por qué viniste aquí a contarme esto? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Me miró con esos ojos que conocía desde que nació. Porque me arrepiento, de verdad. No del dinero, mamá, de lo que hice contigo, de haberte abandonado, de solo haber vuelto cuando supe de la herencia, de haber sido tan avaro, tan estúpido, tan ingrato. ¿Y crees que una disculpa va a arreglar 5 años de abandono? No, negó con la cabeza. No lo creo. No hay forma de arreglarlo. Pero necesitaba que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo lo que perdí. No el dinero, mamá. A ti. Perdí a mi madre. Me quedé en silencio, porque tenía razón. No había forma de arreglarlo. Demasiado daño se había hecho. Demasiado dolor se había causado. Augusto, dije finalmente, perdiste a tu madre hace 5 años, cuando decidiste que el dinero era más importante que ella. Todo lo que pasó después fue consecuencia de esa elección. Lo sé. Y no voy a cambiar mi testamento, no voy a retroceder en mis decisiones. Lo sé, repitió. No vine por eso, vine porque quería pedir perdón antes de que fuera demasiado tarde, antes de que mueras odiándome. No te odio, dije, y era verdad. No odio a ninguno de ustedes, odio lo que hicieron, odio cómo me trataron, pero no los odio a ustedes. Ustedes son mis hijos, siempre lo serán. Pero ya no somos familia, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. No, asentí. No más. Asintió, secándose las lágrimas, se levantó lentamente como un hombre viejo. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. ¿Una última vez? Dudé. Pero entonces asentí, me abrazó, y por un breve momento estaba abrazando a mi hijo pequeño otra vez, a ese niño de 8 años que lloró en mis brazos cuando su padre murió. Ese niño que me prometió que siempre cuidaría de mí. Promesas que el hombre no cumplió. Cuando se apartó vi algo en sus ojos. Aceptación, tal vez, o resignación. Adiós, mamá. Adiós, Augusto. Se fue. Y me quedé allí,
sola en mi pequeño apartamento, sosteniendo los pedazos de mi corazón roto. Pero aquí está lo que hay que saber sobre los corazones rotos. Pueden ser reconstruidos, tal vez no de la misma forma, tal vez con cicatrices permanentes, pero pueden ser reconstruidos. Y eso fue lo que hice. Hoy, 3 años después de esa última conversación con Augusto, tengo 75 años. Mi corazón sigue débil, pero aguanta. Tomo mis medicinas, hago mis consultas, cuido de mi salud. La Fundación Sebastián está prosperando. Ya hemos ayudado a más de 200 mujeres ancianas a reconstruir sus vidas después de ser abandonadas por sus familias. Tenemos abogados voluntarios, psicólogos, trabajadores sociales. Hacemos la diferencia. Mi grupo de amigas se reúne 3 veces por semana ahora. Nos hemos vuelto inseparables. Celebramos cumpleaños juntas. Pasamos las fiestas juntas. Nos cuidamos unas a otras. Somos la familia que elegimos ser. Y descubrí algo sorprendente. Puedo ser feliz. No de la manera que imaginé cuando tenía 32 años y me quedé viuda con 4 hijos pequeños. No de la manera que soñé durante 40 años cuidando esa finca, pensando que estaba construyendo un legado para mi familia, pero feliz de todos modos. Feliz por haber elegido mi dignidad, feliz por haber encontrado un nuevo propósito. Feliz por estar rodeada de personas que me valoran, no por lo que tengo, sino por quién soy. Mis hijos, ¿qué sé de ellos? Escucho rumores en la ciudad a veces. Roberto abrió una empresa que quebró. Mariana y Andrés se divorciaron. Julio perdió el juicio y tuvo que pagar las costas judiciales. Augusto vive con la madre de su exesposa, que tuvo lástima de él. Siento lástima por sus dificultades. La siento, soy madre. Nunca dejaré de ser madre, pero no siento remordimiento por mis elecciones. Hice lo que era correcto para mí, lo que honraba mi trabajo, mi sacrificio, y si pudiera volver atrás, ¿haría todo diferente? No, no lo haría, porque aprendí algo valioso en estos últimos años. No puedes obligar a las personas a amarte. No puedes comprar afecto. No puedes crear familia donde solo hay interés. Lo que puedes hacer es vivir con dignidad. Es honrar tu propio valor. Es rodearte de personas que eligen quedarse, no porque estén obligadas, no porque esperen algo a cambio, sino porque quieren estar allí. Ayer fue mi cumpleaños número 75. Doña Celia organizó un almuerzo aquí en el apartamento. Vinieron todas las amigas, algunas voluntarias de la fundación, incluso el señor Afonso apareció con flores. Reímos, comimos pastel, contamos historias, y al final del día, cuando todos se fueron y yo estaba sola en el balcón viendo la puesta de sol, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. Paz por saber que había vivido mi vida en mis propios términos. Paz por haber hecho la diferencia en la vida de tantas mujeres. Paz por haberme elegido a mí misma después de una vida entera eligiendo a otros. Todavía veo las montañas desde el balcón. No son las mismas montañas que veía desde la finca, pero son bonitas de todos modos, y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo sentir el olor a café en el aire. Imagino las plantaciones, los cafetales floreciendo, la tierra roja y rica. No me arrepiento de haber vendido. La finca fue un capítulo de mi vida importante y significativo, pero fue solo eso, un capítulo. Y yo aún estoy escribiendo mi historia. En cuanto a mis hijos, ellos hicieron sus elecciones y tuvieron que vivir con las consecuencias. Es una lección dura, pero necesaria. No siempre tener padres significa tener familia. No siempre la sangre es más fuerte que el agua. A veces, la familia que construimos es más fuerte que la que nacemos. Y a veces,
La mejor herencia que podemos dejar no es dinero. Es la lección de que debes valorar a las personas mientras están vivas, no quedarte esperando a que mueran para finalmente recibir algo. Porque al final, cuando llegue mi hora y cierre los ojos por última vez, no recordaré el dinero. Recordaré las risas con mis amigas, los abrazos de doña Celia, las mujeres que ayudamos a través de la fundación. Recordaré haber vivido con dignidad, haber honrado mi valor, haberme elegido a mí misma, y solo entonces, finalmente, podré descansar en paz. Si estás viendo este video y te identificaste con mi historia, ya sea porque fuiste abandonada por hijos ingratos o porque conoces a alguien en esta situación, quiero que sepas, no estás sola. Tienes una fuerza dentro de ti que ni siquiera imaginas. Tienes un valor que no depende del reconocimiento de nadie y nunca, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Ahora dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías tomado las mismas decisiones? Déjame tu comentario aquí abajo. Y si te gustó esta historia, si te tocó el corazón de alguna manera, no olvides dar like y suscribirte al canal. Hay muchas otras historias de mujeres increíbles que compartiré con ustedes. Un gran beso en el corazón de cada una de ustedes. Y recuerden, son fuertes, son valiosas y merecen ser tratadas con respeto y amor. Siempre. Hasta la próxima historia.